Hey, ¿qué tal, parceros? A pocos días del debut oficial de la selección colombiana en el Mundial 2026, voy a decir algo que muchos colombianos piensan, pero que pocos se atreven a decir. Tal vez el problema histórico de la selección Colombia y del jugador colombiano en general nunca ha sido la falta de talento. Tal vez el problema siempre ha sido la mentalidad. Porque cuando uno repasa la historia de nuestro fútbol, encuentra generaciones llenas de calidad. La generación del Pibe Valderrama, la generación de James Rodríguez y ahora la generación de Luis Díaz. Jugadores capaces de competir con los mejores del mundo. Futbolistas que brillan en las ligas más importantes del planeta. Sin embargo, cuando llega el momento de los partidos que pueden cambiar la historia, siempre queda la misma sensación, como si algo faltara, como si el talento estuviera ahí, pero no la convicción absoluta de sentirse superiores, como si la presión pesara más que en otras elecciones. Y precisamente por eso quiero hablar de algo que me llamó la atención. Mientras en Colombia muchos soñamos con hacer historia en el Mundial, en el exterior todavía existen varias dudas que la prensa internacional no termina de resolver sobre la tricolor. Pero hay una en particular que quizás no aparece escrita en los periódicos extranjeros y que para muchos colombianos sigue siendo la más preocupante de todas. ¿Tiene realmente esta selección Colombia la mentalidad necesaria para ganar los partidos que cambian la historia? Porque cuando analizamos las dudas que todavía existen alrededor de la selección Colombia, todas parecen conducir a la misma pregunta. Y hoy vamos a repasarlas una por una, porque seamos sinceros, parceros, cada vez que hablamos de la selección Colombia terminamos hablando de talento, de Luis Díaz, de James Rodríguez, de John Arias, de Richard Ríos y de muchos jugadores llenos de ese talento. Pero cuando llega la hora de enfrentar los partidos decisivos, esos partidos que pueden marcar una época, que pueden darnos un título, siempre aparece la misma pregunta. ¿Le pesa la camiseta al futbolista colombiano? Y antes de que alguien aquí se moleste, revisemos la historia, porque no estamos hablando de falta de talento ni mucho menos. Estamos hablando de algo mucho más difícil de explicar: la mentalidad, la personalidad, la capacidad de competir bajo máxima presión. Y para que no parezca solamente una opinión personal, escuchen algo importantísimo que se ha dicho sobre este tema. A los jugadores colombianos que tienen la mejor generación siempre les falta un fervor. Me hubiera gustado dirigir algún equipo colombiano porque me parece que hay que darles una transformación de sangre. La gran cantera de Sudamérica es el fútbol colombiano y la pregunta es, ¿por qué no ganan nunca? ¡Excelente! Eso aquí lo he dicho muchas veces, en esas palabras y en otras, con esas palabras y con otras. Y uno lee los comentarios y ahí dicen, oiga, tiene toda la razón, pero si lo digo yo, entonces es que odio a fulano, a mengano, a perencejo. No, es la verdad. Lo que pasa es que a muchos de ustedes les gusta escuchar eso de un extranjero y de pronto tiene más valor. ¿Saben por qué? Porque lo están viendo desde afuera. Pero también tiene mucho valor cuando uno tiene la valentía de decirlo aquí, en donde muchos periodistas parecen representantes de los jugadores, porque andan con una lambonería instalada todos los días, que es lo que hace que estos tipos progresen. Y no se les puede pedir nada, porque son intocables, vacas sagradas. ¿Usted cómo va a decir que no vaya a jugar James, o que no lo llamen, o que fulano? No, es que yo puedo decir lo que me dé la gana. Si lo estoy viendo, puedo decirlo y tengo que decirlo, y lo sustento, que es lo mejor. Y cuando aparecen cosas como esta, qué bueno, porque eso apuntala la credibilidad. Estamos llenos de jugadores con una técnica enorme, pero con la cabeza llena de musarañas y aserrín. ¿Por qué no nos contratan los equipos de élite? Los equipos de élite no nos contratan porque les hemos incumplido, porque no hemos sido importantes en los partidos importantes. James jugó en el Real Madrid y ¿cuántas finales de Champions jugó? ¡Ninguna! Estuvo en la tribuna. Lo vi con estos ojos. Lo vi en Cardiff en la tribuna.
lo vi en el banco sin ninguna posibilidad de entrar en Milán. Y lo estoy poniendo como ejemplo a él, porque como es el intocable, por eso, porque incumplen, porque no son serios, porque no trabajan bien, porque les cuesta marcar y correr, por eso no los contratan en los equipos importantes. Porque los equipos importantes, cuando se gastaron una fortuna en los jugadores, perdieron esa fortuna. El Real Madrid tuvo que ceder gratis después de haberse gastado 75 millones de euros a James. ¿Y cuántos otros igual? Por eso es que no tenemos jugadores en la élite. ¿Cuál es la diferencia de Lucho con relación a los demás? Yo se las doy. Ya se las di aquí, hace un tiempo, pero se las repito. Lucho Díaz viene de un grupo indígena, guajiro, y en esos grupos, en esas, no sé si se puede decir etnias o no, en esos grupos indígenas hay un respeto total por la autoridad. El jefe es el jefe, el cacique es el cacique, el que está arriba, y hay una verticalidad respetable y unos valores respetables. Ya que sean mal utilizados políticamente como lo hacen ahora, con los indígenas del país, con los ancestrales como llaman, ya esa es otra cosa. Pero ellos internamente tienen unas categorías que se respetan. Y Lucho Díaz aprendió a respetar a los de arriba. Y miró para arriba, como también puede mirar para abajo. El resto son irrespetuosos. Y claro, les pasa lo que les sucede. En cambio, Lucho Díaz tiene todo. Si no pierde la costumbre ancestral, sus raíces, tiene todo para mantenerse en la élite muchísimos años. ¿No? Se creen en el Olimpo y no han ganado nada. Y si hacen parte de equipos que ganaron sus compañeros porque ellos no participaron de las grandes actuaciones. Usted dice Vinicius puede ser todo lo que quieran, pero marca goles en los partidos importantes, en los decisivos. En cambio, los nuestros en los partidos decisivos ni juegan, ni los tienen en cuenta. Así están en los equipos importantes. ¿Por qué? Porque son pecho fríos. Y eso de pecho frío tiene mucho que ver con la cabecita. Con la cabecita, por no decir que todo. Lo que dijo D'Alessandro es absolutamente cierto. Por eso nosotros tenemos que aquí trabajar en la mentalidad ganadora y en la mentalidad campeón. Aquí vendieron que Pekerman nos había infundido la mentalidad ganadora. ¿Mentalidad ganadora de qué? ¿Qué ganamos? No ganamos nada. No, todavía tenemos que rebobinar. Echemos para atrás. Mentalidad campeona sí, pero primero mentalidad ganadora porque parece que no la tenemos. ¿Y por qué no la tenemos? Porque somos pecho fríos. ¿Por qué somos pecho fríos? Por su cabeza. Porque están llenos de condiciones, pero no son profesionales. Obvio que me toca generalizar. Yo sé que también hay tipos como Lucho Díaz que son profesionales y serios. John Arias, podría decirlo, Camilo Vargas, puedo hacer una lista muy grande también. Pero que hay mucho pecho frío, ¡oh! Y que los pecho frío por lo general son los que adoran los tribuneros. Y precisamente por eso, parceros, hoy quiero hablar de las 5 dudas que todavía tiene la prensa internacional sobre Colombia y su participación en este Mundial 2026. Número 1. ¿Colombia tiene figuras o realmente tiene un equipo campeón? Muchos analistas destacan los nombres de jugadores como Luis Díaz, James Rodríguez, John Arias o incluso Richard Ríos, pero también señalan que una selección no se mide por los nombres que aparecen en la alineación, se mide por lo que hace cuando enfrenta a las potencias, porque una cosa es jugar bien contra rivales inferiores y otra muy diferente es mirar a los ojos a las selecciones como Argentina, Francia, Alemania o España, cuando está en juego la clasificación. Número 2. La sombra de Qatar 2022. Aunque han pasado ya varios años, la ausencia de Colombia en aquel mundial sigue apareciendo en muchos análisis internacionales. Y es normal,
porque pocas selecciones con tanto talento quedaron por fuera de una Copa del Mundo en aquel entonces. Para algunos observadores extranjeros, Colombia todavía debe demostrar que ese fracaso quedó definitivamente en el pasado. Número 3. La dependencia de Luis Díaz. Y aquí vienen preguntas incómodas. ¿Qué pasa si Luis Díaz tiene una mala tarde? ¿Qué pasa si un rival consigue neutralizarlo? ¿Qué pasa si no puede jugar? ¿Qué pasa si se lesiona? Porque muchos analistas internacionales coinciden en algo clave. Luis Díaz es el gran referente de esta selección, de lejos por encima de James Rodríguez. Pero también se preguntan si Colombia tiene suficientes alternativas para mantener el mismo nivel sin su principal figura. Número 4. La falta de experiencia ganadora en instancias definitivas. Y este punto, parceros, duele y duele muchísimo, porque es cierto que Colombia ha tenido generaciones extraordinarias, la de Valderrama, la de James, la actual, pero cuando se revisa la historia, las grandes potencias siempre encontraron el camino para avanzar por encima de la tricolor, mientras nuestra selección Colombia muchas veces se queda en el conformismo de aquello de estuvimos cerca. Y aquí aparece otra pregunta también incómoda. ¿Será que el futbolista colombiano todavía le falta esa mentalidad ganadora, esa mentalidad asesina que tienen los campeones? Porque una cosa es jugar bonito, Colombia juega bonito, eso no se discute, pero otra muy diferente es saber ganar cuando todo está en contra. Número 5. La presión. Durante muchos años Colombia llegaba a un mundial como una selección sin obligaciones, como una selección capaz de sorprender. Pero hoy es diferente. Hoy el mundo espera más del combinado tricolor. Hoy existe una generación que muchos consideran capaz de hacer historia. Y precisamente por eso la presión será enorme. Porque cuando las expectativas aumentan, también aumenta la responsabilidad. Y es ahí donde aparece la gran duda. ¿Está preparada esta selección para soportar esa presión? Porque si algo ha demostrado la historia del fútbol es que los mundiales no siempre los ganan los equipos con más talento. Muchas veces los ganan los equipos con más carácter, los equipos que no se derrumban cuando reciben un gol, los equipos que no se esconden cuando aparece la presión, los equipos que creen que pueden ser campeones incluso cuando todo el mundo duda de ellos. Opinen, parceros, los leo en los comentarios, porque quizás el Mundial 2026 sea la oportunidad perfecta para responder las siguientes preguntas de una vez por todas, esas preguntas que persiguen a la selección Colombia desde hace décadas. ¿Tiene Colombia el talento para competir con cualquiera, pero también la mentalidad para convertirse en campeón del mundo? El verdadero límite del fútbol colombiano está en sus condiciones futbolísticas o en su mentalidad cuando llegan los momentos decisivos. ¿Al futbolista colombiano realmente le falta mentalidad ganadora o simplemente nunca hemos tenido una generación capaz de llegar hasta el final? Opinen, parceros, vamos a romper esa caja de comentarios. Nos vemos en un próximo video.